buenas tardes. Estamos prontos a dar inicio a la jornada del día de hoy. Les rogamos, si pueden poner los teléfonos celulares en modo vibrador o eventualmente apagarlos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Despedimos con profundo dolor al Papa Francisco. Su visión político-social, comprometida con los sectores más postergados, se vio plasmada en su frase del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, que desde aquí hoy queremos recordar. Las políticas económicas deben servir a la sociedad y no a la especulación. Desde el Colegio de Abogados de La Matanza, con pesar, queremos despedir a este argentino que con su amor traspasó las fronteras. Los invitamos a guardar un respetuoso minuto de silencio. Muchas gracias. El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Matanza da la bienvenida a todos los presentes a esta disertación jornada de actualización, el silencio administrativo positivo. Preside la ceremonia el doctor Martín Rivas, quien se haya acompañado en el estrado por los doctores Daniel Fernando Soria, ministro presidente de la Suprema Corte de Buenos Aires, doctor Ricardo Casal, presidente de Fundejus. Asimismo nos acompañan vicepresidente primera, doctora Mariana Suárez, vicepresidenta tercera, doctora Silvia Forcinito, secretaria general, doctora Julieta Rosas, prosecretario, doctor Juan Cruz Ozambela, tesorero, doctor Omar Lacoste, secretario académico, doctor Carlos Rodríguez Bustamante, el delegado de la Caja de la Abogacía de la Provincia de Buenos Aires, director titular Andrés Ayale y el doctor Gustavo Lorenzo. Secretaria de Presidencia, doctora Patricia Piata, consejeros titulares, suplentes, directores de institutos y comisiones. De igual modo, se hallan presente el doctor Blanco Carlos, secretario de Fundejus y juez penal de Cámara de San Isidro. El doctor Camilo Jordá, juez de la excelentísima Cámara de Morón. El doctor Pablo Gabriel Cuaranta, presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Azul. La doctora María Fernanda Vicio, jueza del juzgado número 1 en lo contencioso administrativo de La Plata. Doctora Núñez Alejandra, tesorera de la Asociación de Magistrados. Doctor Ricardo Roleri, diputado por la provincia de Buenos Aires. Señor Marcelo López, defensor del pueblo adjunto por la provincia de Buenos Aires. Doctor Gustavo Ariel Camino, miembro del Consejo de la Magistratura. Doctor Ochipinti Rubén, juez de garantía de La Matanza. Señora Silvia Francese, secretaria de Gobierno del municipio de La Matanza. El doctor José María Mira, defensor del pueblo adjunto del municipio de La Matanza. A continuación, y para dar formal inicio a esta jornada, nos dirigirá la palabra nuestro presidente, el doctor Martín Rivas. Doctor Rivas, queda usted sobre la palabra. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero quiero agradecerles a nuestros invitados por haber venido hoy a esta jornada. Agradecer también a los coanfitriones de Fundejus, especialmente al doctor Blanco Uri, para nosotros. Que bueno, poder organizar toda esta jornada, poder también agradecerle en esto al doctor Casal, al doctor Soria. Sabemos de su agenda y lo difícil a veces poder encauzar y armar estas reuniones y poder destinarle su tiempo, atento a todo su trabajo que hace día a día, no solo en la Corte, sino también en las distintas funciones que cumplen. Es difícil, así que bueno,
quiero en esto agradecerles, darles la bienvenida. Hoy les decía, va a estar un poquito nada más, o sea que no es más ahora el presidente de la Corte, que el traspaso un poquito más con tiempo, pero bueno, agradecerle muchísimo para nuestra institución, nuestro colegio, y más que nada también en lo académico, ¿no? Poder tenerlo a usted y a don Ricardo es un lujo, es un tema tan, aparte, importante, diríamos, hoy en día, el tema del derecho administrativo y el tema en sí, el silencio administrativo, ¿no? Así que queríamos agradecerles su tiempo. Queríamos también aprovechar y darles desde nuestro colegio un pequeño obsequio, un libro de un escritor justamente de La Matanza, que hicimos la presentación de este libro el año pasado en el colegio, es de Leonardo Racedo, y habla justamente de todas las actuaciones bélicas que hubo en La Matanza desde 1500 hasta la actualidad, hasta el tema del golpe cuando fue de los Carapintadas en la Tablada. Así que bueno, le queríamos hacer entregar este libro, tanto a usted como a Ricardo, con un pequeño pin de nuestro colegio, para cuando ya no poder tenerlo presente. Y bueno, agradecerles mucho la presencia de ambos. Gracias. Ricardo, en honor a la brevedad, aprovecho también de Fundejuz para... También Fundejuz nos entrega de centros presentes al doctor Daniel Fernando Soria. Acá tengo el micrófono. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. La verdad que es un número más que atractivo en estas épocas de la informática y en las conferencias a distancia. Nosotros apostamos junto con el Colegio de Abogados de La Matanza a tener estos ciclos de charlas sobre temas tan específicos, y realmente es un honor enorme contar con el doctor Daniel Soria, cuya modestia le impide, y por eso me atrevo a decirlo, que estamos frente a uno de las mayores figuras del derecho administrativo de la Argentina y que además nos pertenece. En mi caso como platense y como nosotros bonaerense, amén de tener la misma pasión por la divisa futbolística que nos une desde toda la vida. Es un orgullo poder contar con la opinión del doctor Soria, porque ha sido un académico de prestigio a nivel nacional e internacional, trabajando tanto en España como en Estados Unidos y en la propia tierra argentina, y donde su valía y sus conocimientos, todos los abogados la vemos diariamente en su trabajo fundamentalmente jurisprudencial. Por eso nos sentimos muy honrados de que nos acompañe. Esta tarea en conjunta que hemos hecho con el Colegio de Abogados nos llena de satisfacción poder contar y escuchar sus palabras. Anticipo que el DNU 70 y la Ley Bases produjeron enormes modificaciones en nuestro sistema jurídico. Puntualmente, la Ley Bases, que atravesó la querida y vieja Ley 19.549, que ya tiene 53 años, ha provocado distintas reformas. Y este tema puntual que hemos elegido para trabajar hoy este tema y escuchar al doctor Soria, es un tema que cambia, es un sismo en la práctica administrativa, tanto para administrados como para los abogados que actúan en este fuero. Así que, sin más, repito, para el Colegio de Abogados de La Matanza y para Fundejuz es un enorme orgullo poder contar con todos ustedes en esta sala tan atiborrada, y también con la presencia, como dije y repito, que su modestia le impide, uno de los grandes administrativistas de la República Argentina. Muchísimas gracias. Compartimos el currículum de nuestro querido colega Daniel Fernando Soria. Ha realizado el ejercicio liberal de la abogacía por 22 años. Ha asesorado y ejercido funciones públicas en el orden nacional, provincial y local. Ha realizado estudios y cursos de posgrado y doctorado en la Universidad Nacional de Buenos Aires, la Universidad de Austin, Texas,
el Consejo de Estado francés y la Universidad Complutense de Madrid, respectivamente. Se ha desempeñado como profesor de grado y posgrado de diversas asignaturas: Derecho Administrativo, Derecho Público, Derecho Local y Derecho Urbanístico, en las Universidades Nacional de Buenos Aires, Nacional de Rosario, Nacional del Sur, Notarial Argentina, Austral y UCA, y en cursos profundizados para el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el Lincoln Institute of Land Policy, el Consejo de Estado francés, el INAP, la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, la Federación Argentina de Municipios y la Federación Española de Municipios y Provincias, entre varias organizaciones de esta índole. Autor de numerosas publicaciones en su especialidad, es miembro titular del Instituto Internacional de Derecho Administrativo, ministro decano de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y hoy con nosotros para compartir su conocimiento en el silencio administrativo positivo. Doctor, gracias por venir, que nos dio el uso de la palabra. Bueno, muy Los invitamos a pasar a frente del palo. Muy buenas tardes. Agradezco en primer lugar la invitación a Fundejus y la elección del tema que me sugirieron, que me hizo volver un poco a la fuente del derecho administrativo. Últimamente estaba investigando casi como un intruso disciplinas afines, pero no las propiamente típicas del derecho administrativo. Estaba muy vinculado a los problemas de derecho constitucional. Y me resultó muy grato la convocatoria, el tema, y hacerlo aquí, en esta casa, que nunca había tenido la oportunidad de compartir una actividad en esta casa, lo cual le agradezco al doctor Rivas muy vivamente. Como dijo Ricardo, vamos a tratar de hacer una puesta al día de un instituto que es añejo y que responde, como otras materias, a una de las avanzadas del derecho que se produjo en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires fue la primera que reguló de alguna manera el silencio y fue la primera que tuvo la codificación procesal administrativa, fue la primera que tuvo tantas cosas y por eso es importante rescatar esos antecedentes históricos. Voy a dividir entonces en dos partes la ponencia. En cualquier momento pueden interrumpirme y preguntar. Lo bueno es que esto sea dialogado. Y la primera parte va a ser de contexto y de significación del silencio. La segunda parte se referirá a cómo ha sido regulado recientemente esta figura por la ley 27.742, la llamada ley de bases, que ha reformado, entre tantísimos otros textos, el decreto ley de procedimiento administrativo 19.549. La sanción de la ley de bases trajo una serie muy grande de reformas. Sintéticamente descrito su objeto, declara la emergencia pública en materia administrativa, económica y financiera, establece un programa denominado de reforma del Estado, cuya ejecución se prevé con distintas potestades habilitadas, una de ellas la de reorganización, supresión, disolución de organismos y entidades, la intervención en buena parte de ellos, la privatización. Otras reformas tienen que ver con el campo del régimen de hidrocarburos, otras en materia de contratos de trabajo, reformas vinculadas al régimen de concesiones, de iniciativas privadas, es decir, un conjunto enorme de materias, de tantísimas materias, que suman más de 230 artículos. Por cuanto aquí interesa, se reforma sustancialmente la ley de procedimiento administrativo y en su reglamento se hace lo propio con el régimen reglamentario del procedimiento administrativo. Una primera cuestión que es importante en mi modo de ver señalar es que estas reformas, algunas con contenidos loables, otras más opinables, no formaron parte de un debate público robusto. Y una legislación de tan vasto alcance debe formar parte de la discusión en el seno de la comunidad jurídica. Ese es el primer déficit genético de una legislación de este tipo que pareció estar guiada más por un frenesí de afirmación política que por la necesidad de remozar o modernizar instituciones jurídicas, algunas de ellas troncales para el funcionamiento del Estado de Derecho. En cuanto al régimen de procedimiento administrativo,
esta legislación modifica buena parte de los capítulos del actual decreto ley. En primer lugar, el ámbito de aplicación. Luego, introduce principios fundamentales del procedimiento administrativo bastante transitados, algunos de ellos en vía jurisprudencial, por ejemplo, el de proporcionalidad, el de confianza legítima, el de transparencia, el de participación, el de simplificación administrativa, el de buena administración, que funciona como vector, principio y derecho al mismo tiempo. También se corrigen algunos problemas, por ejemplo, la cuestión de la interrupción de los plazos por pedimentos, recursos o reclamos administrativos. Se utiliza la terminología del Código Contencioso Administrativo que tuvimos la posibilidad de proyectar con una comunidad de juristas muy importantes a fines de la década de los 90. En materia de legitimación activa se utiliza la fórmula derecho o interés jurídicamente tutelado. Abro un pequeño paréntesis. Esto trae un problema de fuentes, por así decirlo, también de límites entre el derecho público y el derecho privado, porque fíjense que la definición de daño es toda lesión a un derecho o interés no reprobado por el ordenamiento jurídico. Y la noción de legitimación en el procedimiento administrativo nacional ahora, en el contencioso administrativo provincial desde el año 98, es más estrecha. Es lesión o afectación a un interés jurídico tutelado, no meramente no reprobado. Esto haría que algunos supuestos de daño no pudieran tener puerta de entrada en los sistemas de procedimiento administrativo nacional o en el contencioso administrativo provincial. Estas cuestiones suelen ocurrir cuando se trabaja en paralelo, espaldas a espaldas, no comunicados, y a veces generan más dificultades que beneficios. También esta legislación modifica el régimen de invalidez de los actos, modifica el régimen, algunos aspectos de los requisitos esenciales, por ejemplo la motivación, modifica también, incluye un derecho de participación cualificado en materia de derechos de incidencia colectiva general, de usuarios y consumidores, establece una modernización de las soluciones que proveían las normas puente del Código de la Ley de Procedimiento Administrativo, aquellas que van desde el artículo 23 hasta el final, que son las que articulan la vía administrativa con el acceso a la jurisdicción. Modifica también la definición de vía de hecho administrativa, es decir, son muy importantes y muy vastas las reformas que plantea. Junto con ellas hay una que aquí se nos ha señalado como motivo de la ponencia, que se modifica el régimen de silencio. En definitiva, se trata de una reforma vastísima dentro de una más vasta reforma que introduce esta ley de bases. De momento, me inclino por sostener en borrador, como primera impresión, que la maduración del pensamiento frente a propuestas de tamaña complejidad u opinabilidad, la búsqueda del diálogo como base del consenso, y la aspiración de que las determinaciones sustantivas, los problemas que pueden generar desacuerdos fundamentales en el seno de la sociedad, se estructuren en regulaciones gravitantes con participación debida de la comunidad jurídica, no está suficientemente abastecida en la genética de esta ley, que puede tener un primer déficit de suficiencia deliberativa, que forma parte de uno de los estándares de racionalidad que son predicables de los productos de las asambleas de base popular, democrática. Quizás hubiese debido de ampliarse el debate o la consideración. Esto no quiere decir que no hayan trabajado especialistas, han trabajado especialistas puntualmente en materia de derecho administrativo, pero no basta para hacer determinadas reformas con los especialistas, con los expertos. Es necesario abrir el juego, opinar libremente sobre productos que pueden tener impactos decisivos en la vida cotidiana de las personas. Pero bueno, nos toca hablar del silencio, y como primera pincelada simplemente decir que el silencio es una conducta inexpresiva y en el derecho privado también lo es. El Código Civil y Comercial, en el artículo 263, establece que el silencio no configura una manifestación de voluntad específica dada y no es tal a menos que la ley o el convenio o contrato o los usos y prácticas o el ejercicio de la voluntad preexistente impongan
el deber de manifestarse de modo expreso. Pero la codificación, que va a cumplir 10 años en este año precisamente, no obliga a expedirse de una determinada manera ni asigna al mero silencio, a la inercia, una significación específica. En el derecho administrativo, ustedes saben, esto sí ocurre. ¿Y por qué ha ocurrido? Porque el silencio en su génesis es una herramienta funcional, es una herramienta que nace para hacer viable el acceso a la jurisdicción. Es una herramienta estrictamente procesal, no tiene básicamente contenidos jurídico-materiales, como pretende tenerlo, ya vamos a ver en algún punto, el silencio en su fase positiva. ¿Por qué tiene esta funcionalidad adjetiva o procesal el silencio? Porque el contencioso administrativo se ha montado sobre la estructura en su génesis, y todavía hoy la matriz más relevante del contencioso es la pretensión impugnativa o novatoria de actos, pues bien, se ha montado sobre la base del acto denegatorio lesivo que se revisa o se impugna en sede contenciosa administrativa. Es decir, para franquear el acceso a la jurisdicción es necesario que exista un acto, no solo que exista un acto, sino un acto que, como decían los españoles a principios del siglo XX, apure la vía administrativa, y ese acto debe ser la expresión de la máxima autoridad competente con potestad resolutoria final sobre la cuestión debatida. Entonces, al ser el acto el centro de determinación del conflicto contencioso administrativo, en el contencioso clásico, en el contencioso tradicional, era indispensable crear un sucedáneo cuando el acto no se emitía, porque de lo contrario le bastaba a la autoridad administrativa con ralentar el proceso o con omitir cualquier tipo de actuación para enervar el acceso a la jurisdicción de quien se consideraba afectado sus derechos o intereses legítimos. Entonces, esta funcionalidad procesal fue la que marcó el origen y el destino actual del silencio tal cual lo conocimos, hasta que empezaron a funcionar los esquemas de silencio positivo. Entonces, acoplado al carácter revisor de la jurisprudencia, de la jurisdicción contenciosa administrativa en todo el mundo, casi en simultáneo, y la provincia de Buenos Aires, yo diría que anticipadamente respecto a algunos regímenes europeos, acuña modalidades de silencio negativo. La provincia de Buenos Aires lo hace muy tempranamente, y es obviamente la primera en el país y uno de los primeros, si no el primer sistema latinoamericano o hispanoamericano de regulación de este instituto. Fue en la Constitución de 1889, la segunda constitución de la provincia una vez incorporada a la Confederación Argentina. En la Constitución de 1873 se introduce por vez primera la cláusula del contencioso, atribuyéndole a la Corte, en el artículo 156, inciso tercero, la jurisdicción exclusiva para conocer en juicio pleno en los casos contenciosos administrativos cuando hubiere una denegación en el reconocimiento de los derechos por parte interesada. La cláusula contenciosa administrativa utilizaba la expresión denegación de la autoridad administrativa en el reconocimiento de los derechos de parte interesada. En el 89, la reforma solo modifica el texto incorporando a la par de denegación la expresión retardación. Entonces, la cláusula del 156 tercero de la Constitución de 1889 establece que es competente la Corte en juicio pleno y por vía directa para conocer en los casos contenciosos administrativos previa denegación o retardación de la autoridad administrativa en el reconocimiento de los derechos gestionados por parte interesada. Esta norma era complementada con una cláusula transitoria, el artículo 222, que establecía un término, un plazo máximo de procedimiento a partir del cual quedaba franqueado el acceso a la jurisdicción. Era de 6 meses, transpuesto el cual el interesado podía acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa. Luego, esta norma constitucional es reglamentada por el Código Varela, la Ley 2961. Justamente en este punto es donde Varela había propuesto una solución diferente. Es uno de los pocos puntos en los que la legislatura se aparta del anteproyecto de Luis B. Varela. Y como no
tuvo una buena transcripción las sesiones, o no sé qué habrá pasado, no hay registro de los motivos expuestos, pero lo cierto es que Varela había diseñado un procedimiento parecido a lo que hoy denominaríamos el amparo por mora. Es decir, la pretensión que se podía articular cuando mediaba retardación era una que propendía a que se intimara a la administración a decidir. Es decir, la decisión final de ese proceso era una orden judicial de denuncia de la mora o de pronto despacho. La fórmula que se incorporó finalmente en el texto sancionado en la Ley 2961 es de un contencioso clásico que tiene dos figuras, la de la retardación en la decisión y la retardación en el trámite. La retardación en la decisión era aquella en que se produce una inactividad formal, ya vamos a ver qué quiere decir esto, o un silencio o una demora en ocasión del instante mismo que sucede a partir de que el estado del expediente se encuentra en condiciones de resolver finalmente. A partir de ese momento se produce una mora, de producirse la mora, se impone la carga de la denuncia de la mora, es decir, el pronto despacho, y con vencido el plazo complementario, se puede acceder a la jurisdicción como si la administración hubiese denegado el reclamo. Es decir, aquí se ve claramente esa función de herramienta, de palanca de acceso a la jurisdicción, de puente que permite sortear los efectos que serían deleterios, del contrario, de la inercia, la inactividad, la demora de la autoridad administrativa. Y aparece también la figura del acto denegatorio como ficción legal, como mecanismo instrumental que permite al interesado afectado no solo por el acto que presume o denuncia como ilegítimo, sino por la infracción que de suyo constituye en cuanto a la violación del deber de proceder y decidir la mora misma, por ese doble supuesto de ilegitimidad, se habilita el acceso a la jurisdicción. Pero no solo el Código Varela lo hacían respecto de aquellos casos que la dilación se produce en ocasión de decidir el fondo, de pedir la resolución definitiva en sede administrativa, sino también cuando la infracción del deber de proceder, cuando la parálisis se produce en cualquier instancia del trámite previo. Esto es un avance, uno de los pocos sistemas que tuvo en su época fue este del Código Varela, lo que se llamaba la retardación o inactividad o silencio en el trámite. Un poquito tiempo antes, pero después de la Constitución del 89, en el orden nacional se incorpora esta figura en la Ley de Demandas contra la Nación. Como ustedes saben, esta Ley 3952 del año 1900 fue la que suplió la venia legislativa para demandar al Estado. Hasta entonces, para poder demandar al Estado se requería autorización del legislador, del Congreso. Esta norma sustituye la venia legislativa por el reclamo administrativo previo. Y cuando el reclamo es incontestado y se produce silencio y se denuncia la mora y se produce un plazo complementario de inactividad, el artículo 2 de la Ley de Demandas contra la Nación permitía acceder al interesado, acceder a la jurisdicción. Tanto en el régimen del Código Varela como en el régimen de las demandas contra la Nación, configurado el silencio denegatorio, el interesado tenía el derecho, la opción de acceder a la jurisdicción, no estaba compelido a hacerlo. Era una de las estrategias posibles porque siempre tenía a la vez el derecho a exigirle a la autoridad administrativa el pronunciamiento expreso y fundado acerca de lo que había planteado. Bajo el mismo parámetro, bastante tiempo después, la Ley de Procedimiento Administrativo 19.549 regula el silencio en el artículo 10 y lo hace ya incorporando un factor que puede generar alguna confusión, que es el de la parificación o equiparación del silencio con la ambigüedad de la administración. El silencio cuando la administración debe pronunciarse en modo concreto respecto de una petición del interesado, o la ambigüedad frente a ese mismo tipo de pretensiones, se deben interpretar en sentido negativo. Esa es la regla de la Ley de Procedimiento Administrativo del año 72, del decreto ley por aquel entonces. Solo mediante norma expresa podía asignarse un carácter positivo o afirmativo a el silencio, la inactividad o la ambigüedad. Para la configuración de silencio se establecía entonces
un plazo inicial, un requisito o carga de denuncia de la mora, pronto despacho, y la consumación de un plazo complementario. Los plazos serán de 6 y 3 meses, respectivamente en la ley de demandas contra la nación y de 60 y 30 días en la ley de procedimiento administrativo. En los casos de acceso a la jurisdicción por vía recursiva, no de reclamo, que es el segundo medio de acceso a la jurisdicción, el silencio se producía y se produce automáticamente cuando se vencen los términos para decidir el recurso cuya decisión apura la vía. Pero llegamos entonces al orden jurídico actual, a las reformas que introduce la ley 27.742 de bases y la reglamentación aprobada por decreto 695 del año 2024. Se reforman sustancialmente los términos del artículo 10. En primer lugar, porque se crea el silencio positivo, que ya estaba previsto en algunas legislaciones o normativas dispersas, sectoriales, y al mismo tiempo se ayorna el régimen del silencio negativo o denegatorio. En cuanto a esto último, en el inciso A se establece la misma fórmula, silencio o ambigüedad de la anotación frente a peticiones que requieren un pronunciamiento concreto. Se interpreta como negativo y solo mediante un texto expreso se interpreta como puede tener alcance positivo. A decir verdad, no había muchos casos prácticos en que se aplicara el silencio positivo, pero bastantes normas dispersas lo contemplaban. Por ejemplo, la frustrada regulación de la desmonopolización de servicios públicos por finales de los 80, el decreto 1842 del 87 establecía un régimen de silencio positivo. El régimen de funcionamiento o autorización de establecimientos para las zonas francas de la ley 24.331 también lo establecía. La inscripción de prestadores de servicios postales, un decreto 1187 del año 93. La prestación de servicios de transporte charter, regulares o no, por un decreto 599 incluso de los últimos años, del 2024. Para ajustar tarifas de transporte público en determinados casos, o tarifas de gas, el decreto 2255 del año 92, o en materia de autorización para realizar algunos servicios no regulares de transporte aéreo, en fin, una gran cantidad de normas, incluso la posibilidad de aprobar las fusiones de empresas en los términos de eventual posición dominante en el mercado en la Ley de Defensa de la Competencia, también tenían este mecanismo de silencio positivo. La reforma de esta ley de bases, en cuanto a qué interesa, lo que hace es establecer, en lugar de establecer fórmulas sectoriales o puntuales o regulaciones específicas, las transforma en una fórmula general. Esto no es una novedad del derecho argentino, ni es una novedad del derecho latinoamericano, es un producto que viene inspirado fuertemente en el régimen europeo, en el régimen español, en el régimen francés y en una directiva de la Comunidad de la Unión Europea y del Consejo de Europa que se aprobó en el año 2006, que tiene, entre otros aspectos vinculados a la simplificación administrativa, el del silencio positivo que ya vamos a ver. Pero antes de avanzar un poco más en ese detalle regulatorio, volvamos un poco al comienzo. Lo que me gustaría que quedara relativamente definido, o como posición personal al menos, es el hecho de que el silencio como categoría ha tenido buena vida y desarrollo fructífero en el ámbito adjetivo. Ha sido muy claro qué significa, muy factible su utilización, de muy sencilla aplicabilidad. Podría tener más o menos requisitos adjetivos, denuncia de la mora o procedimiento automático de configuración de silencio, pero era inteligible, era medible, era claro, no tenía mayores sorpresas su aplicabilidad. No pretendía establecer una dogmática jurídico-material, sino funcionar como herramienta de cuño estrictamente procesal. Y el problema que generaba y que pretendía resolver el silencio, que era el bloqueo
o una de las formas de bloqueo en el avance del trámite administrativo, con sus más y con sus menos lo lograban. Y en los ordenamientos vigentes, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la orden nacional, existían varias alternativas frente a la inactividad. No solo esta, aspirar a franquear la vía obteniendo una ficción legal de acto denegatorio, sino el amparo por mora que permite obtener un pronunciamiento, y frente a la inactividad material, el contencioso común clásico de reconocimiento de derechos o el vía de amparo, en fin, las medidas para proveer tutela judicial efectiva frente a la inactividad formal de la administración estaban suficientemente contempladas en este punto. Con la ficción legal que suponía un pedimento incumplido configurado de silencio, se producía un sistema, se acababa un sistema bastante bien logrado, fruto de más de 100 años de dogmática y de interpretación jurídica. Hasta aquí los factores que definían ese modelo tranquilo, por así decirlo, conservador, pero seguro, de régimen de combate a la inactividad formal de la administración. No ocurre lo mismo con el silencio positivo. Hay que preguntarse hasta dónde puede llegar la franquía o el beneficio en su regulación y a quién o por qué beneficia. Todavía esto no lo podemos sumar en una afirmación muy contundente. El modelo que teníamos hasta entonces, hasta la ley de bases, permitía identificar los supuestos en los que el silencio positivo excepcionalmente tenía cabida. Ellos y solo ellos eran los que regían. Ahora tenemos una fórmula amplia, no originaria de nuestro derecho, insisto, pero que puede tener algunos inconvenientes en el plano dogmático y en el plano procesal inclusive. Respecto de los aditamentos jurídico-materiales, hay un solo matiz que se dio en esta materia que fue originado por un presidente de nuestra Corte, interpretando el régimen de silencio, un caso que resolvió la Corte hace más de 20 años, el caso Clemeno, del año 2013. En este supuesto lo que se dijo allí es que cuando se configura el silencio no solo se franquea el acceso a la jurisdicción, sino que decae la presunción de validez del obrar administrativo, porque la configuración del silencio es la constatación de la infracción al deber de decidir y de obrar y de proceder. Es decir, es la constatación de una ilegalidad. Frente a una conducta que muestra de suyo una ilegalidad, cede o no puede predicarse la presunción de validez del obrar administrativo, que es característico de los actos administrativos y característico en cuanto a la presunción de constitucionalidad de las normas. Pero en este caso estamos en el plano de los actos administrativos. Como no puede predicarse la presunción de validez, se invierten las cargas y la tutela cautelar es más factible, más viable, habiendo accedido a la jurisdicción del interesado previo silencio, es decir, previa constatación de la infracción del deber de decidir, que frente a un acto denegatorio expreso. Este fue el único matiz jurídico material, es decir, impacta en uno de los caracteres fundamentales del acto administrativo, que es la presunción de legitimidad o de validez, sobre el cual hubo un desarrollo jurídico en este precedente que ha sido seguido por nuestro tribunal, pero no ha sido muy empleado en otros tribunales. Pero más allá de esta idea del debilitamiento, casi la inviabilidad de la invocación de la presunción de validez y el acrecimiento o la vigorización como contrapartida del fumus boni iuris, más allá de esta circunstancia, no ha habido ningún aspecto jurídico material que pueda rescatarse de esta figura que sigue siendo afortunadamente funcional en plano procesal. El dato innovador entonces lo produce el silencio positivo con estos contenidos, y vamos a él. Las fuentes más directas de la regulación nos vienen dadas de la reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo que en España se hizo en el año 1992. Nuestro derecho administrativo importó de España, de Francia, pero a través de la versión española, digamos, buena parte de las categorías dogmáticas del derecho administrativo, y básicamente algunas leyes fueron señeras. En la década del 50, a fines de los 50, en el ocaso que ya se veía, ocurrió
18 o 17 años después. Pero en el ocaso de la opacidad del régimen franquista, España se vio la necesidad de occidentalizar sus prácticas y de democratizar dentro de lo posible un sistema que ya no generaba ni inversiones ni adhesiones. Y entre otras cosas, el boom del turismo, la liberalización de ciertos aspectos de la economía, hubo un conjunto de jóvenes antiactivistas que produjeron proyectos de leyes que fueron muy buenos, tenían buena madera y por eso incluso fueron respetados en buena parte de sus contenidos por la España post-dictatorial, por la España democrática, la España de la Constitución del 78. Esas leyes fueron la Ley de Procedimiento Administrativo del año 58, que es la fuente inspiradora absolutamente directa de nuestro Decreto Ley 7647 del 70, que proyectó Bessi sobre esa base jurídica, la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa del 56, la Ley de Expropiación Forzosa del 57 y la Ley de Uso del Suelo del 56, que es la fuente directa de nuestra Ley 8912, entre otros. En esas regulaciones se preveían ya aspectos de las instituciones que nosotros conocemos, pero no se contemplaba, por ejemplo, el silencio positivo. El silencio positivo estaba disperso en alguna legislación local, una legislación del año 24 en España, y luego insinuado en una vieja ley de bases, la ley Azcárate, que fue muy elogiada en su época por García de Enterría, que es una legislación de 1886, pero no tenía un gran desarrollo ni un desarrollo orgánico. En el año 92 se modifica la legislación de procedimiento administrativo, ya bajo el régimen democrático, y se incorpora el silencio positivo. Pero se le incorpora con un aditamento que generó muchos problemas. El silencio positivo se configuraba en ese caso cuando se trataban básicamente de actos autorizativos que se requerían, a semejanza a lo que ocurre con nuestro sistema de derecho local. Pero para el perfeccionamiento del acto ficto, del acto que se generaba con el silencio positivo, era necesario obtener una certificación administrativa. Y en torno al alcance de esa certificación, los plazos, los métodos, etc., se produjeron sin número de polémicas, de discusiones jurisprudenciales. Afortunadamente nosotros no hemos importado, creo yo, a cabalidad este requisito, que fue modificado en la legislación del procedimiento administrativo en español de 99 y la actualmente vigente del 2015 no lo incorpora. Pero esta legislación, tanto la local como la europea en general, en Portugal pasó lo mismo, se inspiran en el mandato de la Directiva 123 del 2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, cuyo artículo 13, apartado 4, establece que cuando en procedimientos autorizativos hay falta de respuesta en el plazo fijado o ampliado por parte de la autoridad encargada de decidir, se considerará que la autorización ha sido concedida. Eso es lo que dice la norma, sin perjuicio de la posibilidad de que se prevé también, según un margen de apreciación nacional bastante destacado, una solución contraria cuando razones imperiosas de interés general, dice la norma, incluyendo el debido resguardo de los derechos de terceros, así lo impongan. El concepto de razones imperiosas de interés general fue desarrollado e interpretado por el Tribunal de Justicia de Europa y la noción abarca rubros muy amplios, por ejemplo, la seguridad pública, el orden público, la salud pública, el mantenimiento del orden de la sociedad, los objetivos de política social, la protección de consumidores, etc. Hay una amplísima constelación de cláusulas válvula en la jurisprudencia que permiten otorgarle un arbitrio suficientemente flexible a los estados para regular los supuestos en los que no procede el silencio positivo. La ley de bases incorpora esta figura con una serie de elementos, modificando el artículo 10 e incorporando un nuevo inciso B a este precepto. ¿Cuáles son los elementos que integran el silencio administrativo positivo en la ley de base? En primer lugar, el supuesto de hecho es que haya un supuesto, un caso en el que la norma exige una autorización
a los particulares para desarrollar una determinada conducta o un acto. En segundo lugar, que el acto autorizativo esté enmarcado, forme parte del catálogo de lo que allí se denominan facultades regladas, es decir, lo que serían las potestades preferentemente predeterminadas, de suficiente o más que suficiente densidad regulatoria. Tercero, que en ese contexto se venza, transcurre el plazo previsto para decidir, y si no hay plazo, transcurre un plazo de 60 días. Cuarto, que la estimación por silencio tenga a todos los efectos la consideración de un acto administrativo finalizador del procedimiento. Quinto, que la autorización omitida no se refiera a una materia excluida, ya vamos a ver cuáles son similares a estos conceptos válvulas que les mencioné: salud pública, medio ambiente, servicios públicos, uso diferencial del dominio público. Sexto, la configuración de la morosidad puede requerirse o acreditarse por cualquier medio de prueba, no requiere de una certificación para su configuración o perfeccionamiento. Bien es cierto que la norma habilita al interesado a solicitar, una vez configurado el silencio, la certificación, el registro o las constancias respectivas. Esto surge de la ley y está regulado en un pequeño subprocedimiento en el reglamento de procedimientos administrativos, como el artículo 65 ter y 65 quater de la reglamentación. Luego, en garantía de cierto resguardo de seriedad de todo esto, se establece por vía reglamentaria que la figura del silencio operará en los supuestos de trámites a distancia, es decir, de trámites enteramente telemáticos. Esto al menos da una garantía de trazabilidad, de control de los actos. Si no, de lo contrario, no faltaría quien podría dejar el escrito, sellámelo acá, y que opere el silencio. Lo dejó en el zoológico municipal y era para que lo decidiera el ministro de Hacienda, ¿no es cierto? Esas prácticas tan conocidas en la picaresca legal argentina. Muy bien, estos son los presupuestos, las figuras estructurales del silencio, que ha tenido seguramente la intención de mejorar la eficacia de los trámites y resguardar las situaciones subjetivas, pero básicamente es un incentivo a decidir, ¿no? Es un incentivo a decidir determinado tipo de cuestiones. Y en el fondo algunos piensan que es un incentivo a no decidir, o a decidir sin decidir. Esto habrá que ver, forma parte del pronóstico de la legislación. Lo que no queda claro es si la ambigüedad, silencio o ambigüedad, comienza el artículo 10, forma parte de la posibilidad de aplicación de la figura del silencio positivo. Según una jurisprudencia inveterada de la Corte, el último precedente es un caso de American Express, fallos 341, así bastante reciente. En principio no puede interpretarse ni por analogía, porque es de interpretación muy rigurosa y estricta la posibilidad de otorgar carácter positivo al silencio. Así que, como primera regla de interpretación, no puede extenderse por analogía a falta de una mención expresa. Pero alguien diría, bueno, pero está expresamente mencionado en la primera parte, bien que refería al silencio negativo, la ambigüedad. Una segunda respuesta negativa podríamos encontrarla en las fuentes de esta norma. Ninguna de las fuentes de la norma, ninguna fuente del derecho comparado, equiparan la ambigüedad al mero transcurso del plazo. Además, ¿qué sería la ambigüedad, ¿no? ¿Hasta dónde empezaría, hasta dónde terminaría la ambigüedad? La ambigüedad supone un acto expreso, dudoso, confuso, eventualmente contradictorio, con una argumentación difusa. Bueno, ¿hasta dónde eso puede llegar a ser un acto denegatorio propiamente tal? ¿Un acto relativamente denegatorio o un acto ambiguo? Hay mucho campo para discutir y es preferible que estos instrumentos estén bastante encapsulados en opciones nítidas, claras, fácilmente inteligibles. El nuevo artículo 10, entonces, establece un régimen sin necesidad de certificación. Yo creo que la idea que prevé la norma de la posibilidad de que el interesado solicite la certificación no es una carga de configuración del silencio, sino es un derecho que tiene el interesado.
Pero hay quien podrá interpretarlo, seguramente si empiezan a proliferar muchos casos de silencio positivo, hay quien podrá interpretar que eso significa una carga y tratará de frustrar por esta vía indirecta la configuración de una norma que resultó bastante más amplia de lo que algunos creían. La legislación y el reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo introducen algunos elementos complementarios. El primer elemento complementario que les decía es el de la tramitación. La tramitación debe ser efectuada mediante el sistema de trámites a distancia, es decir, meramente informático. Pero ¿qué pasa si no están todos los recaudos indicados? Bueno, esto no puede impedir la invocación del silencio positivo, dice la reglamentación. ¿Cómo lo logramos? No lo sé. Pero la dificultad material imprevista para el interesado no puede ser frustratoria o frustránea de la vía de acceso al silencio positivo. Segunda cuestión complementaria, más que complementaria, central, es el de la configuración, partiendo de la configuración material del silencio como acto administrativo, si le son aplicables o no los institutos del acto administrativo. Por ejemplo, la estabilidad, la irrevocabilidad en sede administrativa. Si frente a un acto que fue iniciado por un pedido contra legem y que por causa del transcurso del plazo se ha convertido en un acto administrativo concedido, una autorización otorgada, si la administración puede dictar una resolución tardía frente a ese reclamo, en sentido contrario, o si por el contrario tiene que ocurrir a la vía de la acción de lesividad, como sucede cuando un acto genera un derecho que se está cumpliendo y la autoridad administrativa no puede revocarlo por sí y ante sí por razones de legitimidad. La respuesta lógica sería, en principio, decir si se ha construido toda la institución para resguardar semejantes derechos, el acto tardío contrario no basta como acto revocatorio. Es necesario la vía de la lesividad tal cual se establece con los actos expresos. Pero habría que pensar un poco más esto porque la configuración del acto estable, del acto irrevocable en sede administrativa, requiere de la notificación. Y estos actos no se notifican. ¿A partir de cuándo se produce la configuración? ¿A partir del mero vencimiento del plazo? Bueno, hay elementos allí de falta de detalle técnico en la configuración del acto que necesitan ser más pulidos. Yo, por la duda de que alumbre una legislación de este tipo en la provincia de Buenos Aires, no voy a dar mi opinión en mayor detalle porque tendría que juzgar esas instituciones y porque tengo alguna duda. En realidad genera duda el hecho de decir que equivale a una declaración de voluntad a algo que no es declaración de voluntad, ¿no? Esto me hace acordar un fallo que hace poco, en el caso Chacón, es un caso resuelto por la Corte Federal en materia de inconstitucionalidad de oficio del artículo 350 del Código Procesal Federal, Código Procesal Penal Federal. La composición del voto son 3 votos de los jueces Maqueda, por entonces, es un fallo de octubre del año pasado, Maqueda, Lorenzetti y Rosati. El considerando quinto, que es el que considera que es inconstitucional el artículo 350 del Código Procesal Federal, da sus razones en modo impersonal. Como ustedes saben, las sentencias de la Corte se redactan en modo impersonal, porque así lo establece el artículo 281 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a diferencia de la sentencia de cualquier tribunal colegiado, que en cuanto decide cuestiones esenciales en la provincia de Buenos Aires, por el efecto del artículo 168 de la Constitución, debe ser expedido mediante voto individual. Aquí el voto es impersonal. El considerando quinto, casi en su totalidad, explica las razones por las cuales el acto, la norma del artículo 350 es inconstitucional y por qué se puede declarar de oficio. Y tiene 2 frases, 2 oraciones al final de ese considerando. La primera dice lo siguiente: el juez Rosati se remite a lo expuesto en el fallo tal, que es el fallo Perret. El caso B, es un caso del año 2020.
B larga. Y la última frase dice, el señor juez, doctor Lorenzetti, se remite, mutatis mutandis, dice, a lo votado en el caso Perret, que fue el caso de la masacre de Ramallo, de marzo de ese mismo año 2024. Ahora, la remisión de Lorenzetti se refiere a un caso en el que él votó en contra de la posibilidad de la declaración de inconstitucionalidad de oficio. Y lo hace para justificar la procedencia de la declaración de inconstitucionalidad de oficio. En general, cuando uno está bien con el aditamento del latinazgo mutatis mutandis, ¿no es cierto? Que en su interpretación pareciera tiene un alcance muchísimo más vasto del que normalmente se le otorga. Pero lo cierto es que allí, para poder justificar por qué se procede a declarar la inconstitucionalidad de oficio, se invoca un precedente propio en el cual se opinó en sentido contrario a la procedencia de la inconstitucionalidad de oficio. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Para decir que hay una declaración, es difícil decir que hay una declaración de voluntad administrativa donde no la hay, donde expresamente no la hay. Entonces, a partir de allí, el derecho parece que no tuviera límites, ¿no es cierto? Y yo creo que tiene límites. Uno de los límites como producto cultural es la racionalidad y otro es el principio de contradicción. Es difícil sostener el principio de contradicción en este caso. Pero bueno, veremos qué ocurre con la suerte de este régimen. Aparte de los supuestos de las materias excluidas, salud pública, ambiente, protección de los derechos de consumidores, usuarios, servicios públicos y dominio público. Dominio público hay que pensar uso diferencial del dominio público, ¿no? Porque si uno tiene autorización para entrar a un balneario, transitar por las playas, es un uso común, no hay nada que pedir allí. Pero el uso diferencial sí. Bueno, quedan capítulos pendientes. La protección de los bienes del dominio de valor arquitectónico, histórico, artístico, el patrimonio cultural, los monumentos históricos, ¿entran en el concepto de ambiente? Yo creo que sí, porque el patrimonio cultural forma parte de la cláusula ambiental del artículo 41 de la Constitución, así que eso no tendría problema. Y luego hay otro tipo de exclusiones de inaplicabilidad del silencio positivo en los casos en los que la autoridad administrativa decide excluirla. Con lo cual, creo que las defensas frente a los riesgos de avance excesivo de esta figura están suficientemente resguardados y de hecho hay un decreto 971 que ha hecho una gran divisoria de aguas y hoy pueden ver dos anexos, un anexo de supuestos incluidos y otro anexo de supuestos excluidos. Son centenares, es un muy buen trabajo de relevamiento el que se ha hecho de actos autorizativos y seguramente puede faltar alguno, pero están los principales. Bueno. Para concluir. En primer lugar, el producto normativo. El producto normativo fue dictado, como les dije, sin mayor debate. Una legislación que entre tantísimas reformas innovó de materia apreciable la estructuración del dominio público, del silencio administrativo. Hay algunos videos de sesiones donde este punto fue objeto de alguna discusión específica. Hay algunas preguntas de senadores que le han hecho funcionarios del Poder Ejecutivo, pero no puede decirse que haya habido una gran discusión jurídica en alrededor de este punto ni de la Ley de Procedimiento Administrativo en general. Al silencio denegatorio se lo ha ayornado adecuadamente. En primer lugar, se eliminó la carga de la denuncia de la mora y se abreviaron los plazos remanentes en caso de inexistencia de plazo en la regulación específica. Pero se mantuvo la equiparación del silencio con la ambigüedad, que es, a mi modo de ver, un error. La novedad saliente es el silencio administrativo positivo, que fue instalado sin mayor discusión ni asimilación cultural previa. No hay una práctica alrededor de esta figura. No sabemos qué ha pasado con esta figura en los tiempos que corren. Los pocos sistemas específicos fueron poco transitados. En realidad, alguna administración que no quiera tener problemas se apurará en denegar por las dudas la cuestión. Ocurre como el recurso de revocatoria de reconsideración.
Con todo, algunos de los malos entendidos que produjo en el derecho comparado, en este caso creo que están sorteados. Por ejemplo, la inexistencia de la certificación, como les digo, para configurar el silencio. Menos afortunado es no haber considerado la salvaguarda de derechos de terceros, porque hay procedimientos autorizativos que conceden a uno lo que a otros le podrían conceder porque están en similitud de circunstancias. Y no necesariamente son procedimientos concurrenciales, convocados para competir, no son licitaciones o concursos, son autorizaciones que afectan o benefician a algunos más o menos, y según quien llegue primero se tiene mejor derecho. Prior tempore pater iure. No parece que sea el mejor mecanismo de asignación en esos casos. Pero esto ocurre, está previsto en el régimen de la directiva europea, estaba previsto en un decreto de simplificación administrativa del año 2017 que dictó el Poder Ejecutivo Nacional, la previsión de los eventuales gravames a los derechos o intereses de terceros no está contemplado en esta regulación. Apenas supera el umbral de un examen riguroso el concepto de autorización que prevé esta normativa. Esta normativa considera que autorización es la simple remoción de una condición impuesta para desarrollar una actividad o un acto sobre la base de un derecho preexistente y en función de un obrar reglado de la autoridad administrativa. Veamos, ver mínimamente, muy rápidamente este concepto, que es clave en el sistema. Bueno, la realización de la actividad cambiaria requiere una autorización. La realización de la actividad de seguro requiere una autorización. La realización de la actividad financiera requiere autorización. La prestación de servicios de telecomunicaciones requiere una licencia, que es una autorización. Es decir, las autorizaciones son actos detrás de los cuales hay potentes actividades muy importantes. Dirán, ¿estas son regladas? Quizás no, quizás sean discrecionales. No creo que sean todas ellas discrecionales. Y creo que sean muchas regladas. En rigor no hay actividades enteramente discrecionales ni enteramente regladas. Ahí estamos en presencia del primer problema. ¿A qué se refiere cuando se refiere a reglado? Totalmente reglado, es imposible. Todos los actos tienen algunos aspectos reglados, la competencia, el procedimiento, las formas, etc. Ya tenemos un problema de definición inespecífica. Segundo lugar, derechos preexistentes. La autorización es la remoción de un obstáculo, una simple obstrucción en el desarrollo de una actividad que se presume que es inherente a un bien de la vida. Pues esto es tan distinto a un permiso. No, el permiso presupone una asignación de un estatus diferencial frente a una actividad que está prohibida. Pero esas definiciones abstractas, una vez que las concretizamos en la práctica, empiezan a mostrar la tonalidad de los grises, de los colores pasteles. No hay definiciones muy claras, y esta definición de acto autorizativo, que es el centro que dispara el sentido del derecho al silencio positivo, no es, para mi modo de ver, muy claro. Ni por el lado de las potestades, pues no es muy fácil discernir cuáles son enteramente regladas, ni por el lado del bien de la vida, la autorización o el acto autorizado o autorizativo, que no es objeto de una mención unívoca en nuestro sistema. Por último, merecerá un análisis posterior la práctica. ¿Qué ocurrirá con esta figura? Según fuere sistémica o parasistémica. Bueno, eso no se los puedo contestar. Muchas gracias. Gracias. Abrimos para que los presentes puedan formular una pregunta a nuestro disertante. O por lo menos un elogio que contenga todo lo que sentimos hoy con la presencia de él. Bueno, por mi parte, doctor, le agradecemos la presencia. Estamos muy honrados que visite nuestra casa, que a partir de ahora, como le decimos a todos, esta también es la casa de usted. Hay una pregunta. Doctor Lacoste. Una curiosidad, doctor. El silencio positivo parte con el cumplimiento del mero plazo, ¿sí? ¿Usted cree que puede llegar a ser una solución intermedia, por lo menos que haya una herramienta o una
intimación previa a alguna vía judicial, obviamente, ¿no? Hacia la administración pública antes de que ese mero plazo se cumpla, ¿podría ser una herramienta o cree que directamente no? No, la lógica del sistema es que si uno tiene un derecho preexistente a realizar una actividad y solo hay que superar una especie de mini UCASE administrativo, mini UCASE, muy débil, muy poco interventor, digamos. La administración tiene un plazo razonable para decidir. Si no lo tiene en la regulación, se aplica un plazo residual de 60 días. Si necesita alguna actividad, se suspende por un tiempo, requiere la actuación complementaria, se acredita todo, debe decidir. Y debe decidir para favorecer la realización de esa actividad que se presume amparada por un derecho preexistente. En esa lógica no es necesario ningún aditamento más. El problema es la identificación de los casos que dan lugar a eso. Bueno, el legislador ha hecho una opción, a mi modo de ver, que tiene algunas dificultades eventuales, que es la opción de la regulación general. Yo hubiese preferido una opción de imponer a la administración que enunciara el listado de procedimientos que requieren, que son pasibles de la aplicación de esta figura, que todos sepamos cuáles son. Perdón, pero también la ley base derogó el protodespacho, que era un poco la intimación que hacía el administrado para que el Estado avance. También quedó derogado. Sí, ya no se aplicaba en materia recursiva. Cuando uno viene recurriendo, se transcurre el plazo, opera la mora en sentido negativo. Y la denuncia de la mora, que tiene una casuística, tenía una casuística, como todas las cuestiones estas formales, tenían muchos, era laberíntica. Yo me acuerdo que hace, no sé, 30 y pico de años que vi un artículo sobre la retardación de los actos de trámite. Y un capítulo del artículo era sobre la jurisprudencia, sobre cuándo era hábil la denuncia de la mora, el pronto despacho. Si presentaba una autoridad incompetente, si presentaba insuficientemente, si no se formulaba la expresión pronto despacho, sino otra, en fin. Hay que eliminar esos requisitos rituales. Pero este mecanismo es otra cosa. Este mecanismo no es para habilitar una acción judicial, es para consolidar un derecho. Que eventualmente, y el problema principal que yo veo en esta regulación, alguien dirá está implícito esto, puede ser. El problema que yo veo es que a diferencia de la norma europea, no se dice teniendo en cuenta los intereses de terceros. Entonces, pareciera que el que se apura más obtiene mejores resultados. La consecuencia, digo, al final, la consecuencia me parece que la ley base, esta, o la que pueda venir en algún momento, la verdad es un mamarracho, debemos legislar, porque en este camino, las calidades institucionales y de los que tenemos después aplicar esos derechos, me parece que nos llevan a un callejón sin salida. Yo no sé si tanto, pero lo que sí es cierto, no sé si tanto porque tiene respaldo en mucha legislación de países serios. Sí, bueno, pero si no hay debate, doctor. Bueno, esa es otra discusión. Si no hay debate, si de los debates salen las expresiones sociales, si no eliminemos el sistema democrático. Bueno, una cuestión que se discute mucho en el derecho constitucional actualmente es si se puede cuestionar una ley por la insuficiencia deliberativa. Y cuando hay mayorías configuradas y cuando se respeta el reglamento. Cuando se respeta el método de votar y hay mayorías, si basta con eso, o algunas materias bajo determinados requisitos requieren de un plus. Nosotros tratamos eso en un solo caso. Ese fue la acción que promovió la procuradora Falvo contra la ley que creó la defensa pública, la nueva ley del Ministerio Público, el 14422. Y en la demanda, obviamente, el principal argumento era que se afectaba la cláusula de la superintendencia del Ministerio Público en cabeza de la procuración del artículo 189 de la Constitución. Pero había insinuado, más que insinuado, había expuesto mínimamente
un argumento que era más o menos el de la irrazonabilidad de la ley por la insuficiencia del debate. Entonces nosotros tratamos ese agravio y sostuvimos los presupuestos bajo los cuales podría eventualmente declararse la inconstitucionalidad de la norma, pero consideramos que en ese caso no estaban cumplidos. Yo quería que, como tenemos un legislador presente, por lo menos que se lleve un poco el mensaje de esta cuestión de debatir. No, bueno, el parlamentar es debatir, es discutir. Hay muchas normas de la Constitución que predican de la necesidad del debate. Gracias, doctor. Nuestro presidente, el doctor Martín Rivas, le entrega un diploma que conmemora el paso del doctor Daniel Fernando Soria por nuestra institución. Bueno, muchísimas gracias. De igual modo, también celebramos y festejamos la presencia del doctor Casal, Ricardo Casal, aquí en nuestra institución. Doctor Martín Rivas entrega un diploma a todos, gracias por venir. Les recuerdo que esta es su casa siempre. A los solicitantes, a todo el público en general. Tengan ustedes muy buenas tardes.